Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Monique y bienvenidos a un nuevo video. Sí, y es que hoy quiero compartir con todos ustedes la reacción al video ¿qué pasaría si Estados Unidos intenta invadir México? ¡Wow! Bastante curioso, ¿verdad? Y hoy quiero compartirlo con todos ustedes. Por cierto, quiero contarles que el video es del canal El Conocimiento para que vayan a suscribirse y a ver todos sus videos porque la verdad tiene videos geniales. Aquí abajo en la descripción les voy a dejar el nombre del canal oficial. Y por cierto, no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas todos mis videos y seguirme en Instagram. Y ahora sí, vamos a empezar. Listo. A lo largo de su historia, México ha enfrentado una larga serie de amenazas y ha logrado repeler agresiones e intentos de invasión perpetrados por las grandes potencias de su época. Sin embargo, tras el término de su primer y turbulento siglo de historia, las amenazas exteriores para México fueron desapareciendo y las grandes batallas pronto se volvieron un heroico recuerdo del pasado. Por lo que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, México poco a poco perdió su capacidad de defensa ante amenazas extranjeras y confió su seguridad a su privilegiada posición en el globo y a la buena voluntad de su poderoso vecino del norte. Sin embargo, los tiempos están cambiando y las antiguas alianzas corren peligro, lo que nos obliga a preguntarnos ¿qué pasará el día que México enfrente una amenaza verdadera? Pero aún más importante, ¿es posible invadir México? Antes que nada, aclarar que este video tiene el único objetivo de informar y presentar un análisis objetivo y de actualidad. No se promoverá ni descalificará ningún régimen o ideología, y te pedimos que seas respetuoso con los demás si deseas aportar algún comentario. México es una nación vasta. Su territorio continental abarca casi 2 millones de kilómetros cuadrados y su zona económica exclusiva cubre más de 3 millones de kilómetros cuadrados. Y actualmente es el 10º productor de petróleo a nivel mundial, el primer productor de plata y uno de los primeros productores de cobre, eso sin contar su vasta biodiversidad y su formidable producción agrícola. Mientras que su lugar en el mundo es estratégico, permitiendo el tránsito terrestre de mercancías entre el Atlántico y el Pacífico a través del Istmo de Tehuantepec, volviendo a los puertos de su costa atlántica y pacífica, muy útiles y deseables para el comercio internacional. Las riquezas y la ubicación geográfica de México lo han vuelto un objetivo deseable para todas las potencias de su tiempo, pero ha demostrado ser un objetivo difícil de conquistar. Y dado su tamaño y poderío militar, hoy en día México solo podría ser invadido por una potencia militar de primer orden, como lo son Estados Unidos, Rusia y China. Sin embargo, Estados Unidos no permitiría que ninguno de sus rivales estableciese bases tan cerca de su frontera sur, por lo que se descarta cualquier invasión proveniente del continente asiático, y resulta evidente que el único país que podría conquistar México
es Estados Unidos. Hoy en día, todos los expertos consideran a México la segunda potencia militar de Latinoamérica, quedando solo por detrás de Brasil. Sin embargo, también es considerado la 33ª potencia militar a nivel mundial. Pero primero hay que entender una peculiaridad muy importante de nuestro país, y es que hoy en día, las Fuerzas Armadas de México se encuentran enfocadas en llevar a cabo tareas de seguridad interior, y este propósito absorbe gran parte de su presupuesto y esfuerzos. Y aunque todos sabemos que de surgir una amenaza externa considerable, México rápidamente podría disponer de armamento moderno y reconfigurar sus fuerzas armadas, en este escenario en específico, solo consideraremos el armamento con el que hoy en día México podría repeler una agresión extranjera. Hasta ahora hemos determinado que México es una nación con vastos recursos y con territorio suficiente como para que valga la pena una invasión, y asimismo hemos determinado que la única nación realmente capaz de invadir México sería Estados Unidos. Y si bien es cierto que por décadas Estados Unidos ha sido el mayor socio de México, también es cierto que en los últimos años se han dado una serie de desencuentros entre ambas naciones, e incluso han estado al borde de la guerra comercial. Situación que ha hecho que muchos se pregunten qué es lo peor que podría pasar y cuestionen cómo se desarrollaría un hipotético escenario en el que Estados Unidos invadiera México. Como en toda campaña militar, las primeras acciones irían dirigidas contra el comercio, primero paralizando las exportaciones e importaciones entre México y Estados Unidos, y segundo bloqueando el comercio marítimo. En este punto, Estados Unidos debería de enfrentarse a la Armada Mexicana, compuesta por 144 buques y más de 64,000 efectivos. Sin embargo, solo encontrarían auténtica resistencia en la primer fragata de la clase Reformador y en las pocas unidades de la clase Bravo y Allende que pudieran ser reactivadas para el combate. Pero francamente, la guerra naval sería breve y lamentablemente no es posible que la Armada Mexicana resista el combate o cause daños significativos a la marina más poderosa del mundo. Como en toda campaña militar desde la Segunda Guerra Mundial, no se descarta que Estados Unidos usará su formidable fuerza aérea en el combate y como un medio para destrozar las instalaciones estratégicas del enemigo. En este punto, la Fuerza Aérea estadounidense deberá enfrentar a la Fuerza Aérea Mexicana, compuesta por 493 aeronaves y más de 30,000 efectivos. Sin embargo, la FAM solo cuenta con unos pocos cazas F-5 Tiger II, que jamás han sido modernizados, por lo que su papel en la guerra sería meramente simbólico. Mientras que las 18 bases aéreas en México, comenzando por Santa Lucía, pasando por Ixtepec y terminando por Hermosillo, serían completamente destruidas en cuestión de horas, acabando de esta manera con el grueso de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin embargo, es posible que algunas aeronaves escapen,
Probablemente algunos de los 200 helicópteros de combate de la FAM puedan escapar o dispersarse en bases improvisadas, por lo que se convertirían en un apoyo momentáneo para el ejército mexicano, en preparación para la campaña terrestre. Una vez que Estados Unidos haya neutralizado a la Armada Mexicana y haya diezmado su fuerza aérea, tendrá a su disposición una amplia gama de posibilidades para completar la conquista del territorio mexicano. Pero contrario a la creencia popular que nos dice que una invasión vendría únicamente del norte y que los estados del sur serían los últimos en caer, la realidad sería un poco más compleja que eso. Porque si bien es cierto que el grueso del ataque entraría a través de la frontera norte del país, es imposible descartar que tal y como ha ocurrido en el pasado, Estados Unidos también tome por asalto los principales puertos y ciudades costeras, gracias a sus poderosas flotillas de desembarco. Sin embargo, también es necesario acabar con la falsa creencia de que el ejército mexicano enfrentaría al estadounidense de manera frontal y con una guerra convencional. Siendo que los principales blindados mexicanos como lo son el ERC-90 y muchos otros de uso táctico, simplemente se abrirían como latas ante el poder de fuego de las divisiones acorazadas de M1 Abrams estadounidenses. Mientras que enfrentar a Estados Unidos en campo abierto sin ninguna cobertura aérea también sería un suicidio, exponiéndose al ataque de aeronaves como el Abyss Thunderbolt y helicópteros de ataque como el Cobra y el Apache. Por lo que lo más viable y la única táctica lógica sería utilizar al ejército mexicano y demás grupos armados en tácticas de guerra de guerrillas, situación que significaría la apertura de varios frentes y el inevitable inicio de los combates terrestres en ciudades, selvas y sierras, terrenos difíciles donde el defensor tendrá una clara ventaja. Y es aquí donde Estados Unidos encontraría un titánico problema, pues México cuenta con un ejército de 180,000 efectivos y cuenta con una reserva de 110,000 hombres listos para el combate, dándonos una fuerza de combate formal de 290,000 efectivos. Sin embargo, desde 2013 se estima que hay decenas de miles de hombres alistados a grupos de autodefensa en distintos puntos del país, y se estima que existen 15 millones de armas de fuego en México, las cuales en manos de civiles y grupos armados representarán otro reto para el invasor. Pero por su parte, el ejército mexicano también tendrá ventaja en una guerra de guerrillas, gracias a que posee sistemas antitanque, como el RPG-29 de fabricación rusa, el cual ha demostrado poder atravesar tanques occidentales como el M1, el Merkava y el Challenger sin problemas. Mientras que también podrán repeler el ataque de ciertas aeronaves de ataque a tierra, gracias a la cobertura antiaérea que le dan sistemas portátiles como el Igla 9K38 también de fabricación rusa. Sin embargo, tal vez la principal ventaja para defender México sea su extenso territorio, el cual es 4.5 veces más extenso que el de Irak, y tiene una gran variedad de terrenos y condiciones climáticas que seguro harán más difícil y lento el avance enemigo. Hasta ahora hemos analizado cómo se desarrollaría una hipotética invasión estadounidense a México y hemos comparado el poder de fuego de ambas naciones. Sin embargo, ahora toca hablar
de las razones de peso por las que jamás ocurriría un conflicto de este tipo. Para sorpresa de algunos, la economía de México y Estados Unidos están íntimamente ligadas, sobre todo después de que en medio de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, México se haya posicionado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Por lo que hoy en día, Estados Unidos compra 80% de las exportaciones mexicanas, y México compra el 40% de las exportaciones estadounidenses, un volumen de comercio extremadamente importante entre ambas naciones. Un segundo factor decisivo por el que Estados Unidos tendría serias dificultades internas para atacar a una nación hermana como México es el hecho de que en Estados Unidos viven cerca de 41 millones de mexicanos o descendientes de mexicanos, los cuales han logrado ocupar un importante lugar en la sociedad estadounidense, ya sea como mano de obra, pero también algunos han logrado escalar a cargos públicos, donde seguro ejercerían su influencia a favor de México. Y en menor medida, pero también considerable, es la cantidad de estadounidenses o hijos de estadounidenses viviendo en México, los cuales, según el INEGI, superan las 700,000 personas. Por lo que si Estados Unidos tratara de invadir México, primero enfrentaría el rechazo internacional. Segundo, enfrentaría protestas internas. Tercero, enfrentaría un costo humanitario demasiado alto. Y cuarto, e incluso visto desde el punto de vista meramente económico, esta campaña no sería redituable para Estados Unidos. Razones por las que podemos concluir que una invasión a México es técnica y militarmente posible, pero tendría implicaciones desastrosas para todos los implicados, y simplemente no tendría sentido una campaña de este tipo. Wow, hasta aquí este video, la verdad, excelente video. Recordemos que estamos suponiendo que Estados Unidos llegara a invadir México. No estamos diciendo que lo va a invadir ni que esté ocurriendo algún conflicto, no, para nada, estamos suponiendo. Y realmente para nadie es un secreto que México es un país que tiene muchísima biodiversidad, muchísimas riquezas, entre ellas el petróleo, el oro, el cobre, la plata, además que tiene o cuenta con un territorio bastante extenso y tiene una variedad de clima. Esto ha sido bastante atractivo para muchos de los países que han querido venir a invadir a México, y lo sabemos porque México ha sufrido muchísimas batallas, muchísimos enfrentamientos, y México no lo ha permitido. Siempre ha luchado, siempre ha estado ahí pendiente y no lo ha permitido. Y realmente yo pensaría que esto, pues no sé, digan ustedes si puede llegar a ocurrir o no. Realmente Estados Unidos tiene una relación muy buena con México, ya que recibe el 80% de las exportaciones que México envía, y México tan solo el 40% de las exportaciones de Estados Unidos. Así que tienen una relación bastante fuerte comercial. Y de verdad que para mí es muy difícil, ya que también en Estados Unidos viven muchísimos mexicanos, que por cierto, muchos saludos a todos los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos trabajando y luchando por salir adelante. Y pues este es otro factor, esta es otra razón por la cual es imposible. Hay muchísimo mexicano en Estados Unidos
y hay una conciencia de que todos necesitamos de todos. Y aunque México se ve un país bastante preparado, un país que de verdad siempre ha sobrepasado no solo guerras, sino también terremotos y otros conflictos, pues realmente lo que México siempre ha buscado y por lo que siempre me he dado cuenta es promover la paz y la tranquilidad. Bueno amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en este video, la verdad me impresionó bastante este video, espero que les haya gustado muchísimo, les mando un gran abrazo, no olviden suscribirse para que no se pierdan todos mis videos y activar la campanita de notificaciones. En Instagram estoy subiendo algunas publicaciones, les mando un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Bye.